Capítulo 13. La noche estaba muy estrellada y la pureza del aire hacía brillar aún más los astros. Esto hacía que Erika apreciara su luminosidad intermitente, que imaginaba en sus suposiciones que se debían al efecto de la brisa atmosférica. Nieta de inmigrantes italianos del sur, conservaba cierta dureza en sus expresiones ancianas y, sin embargo, su mirada muy azul le parecía a los pocos que la conocían dulce y tierna. Se amacaba plácidamente con un poncho de vicuña en su regazo en la galería de su cabaña, mientras a su lado Tino dormía hasta los ronquidos. Al aire lo percibía tibio, pese a que marzo agonizaba en su incipiente otoño. Erika aprovechaba esos momentos de descanso para pensar en sus recuerdos, en las cosas no concluidas de su vida, pero sus pensamientos hilvanaron de improviso evocaciones lugareñas. Los ronquidos del animal que yacía a su lado le acarrearon primeramente los momentos compartidos con su amigo Ernesto. No pudo evitar recordar inicialmente su visita junto con Damaris al Valle del Sol. Consideraba que realmente esa muchacha era alegre y solidaria. Por su mente corrían imágenes de cómo juntas, en varias oportunidades, tomaban el colectivo que subía hasta Piedras Blancas y las acercaba hasta la parada anterior, a la del Valle del Sol. Sonrió recordando cómo pasaban jornadas lindísimas, porque cada uno aportaba su trozo de carne, el vino, algún postre improvisado y reían con las anécdotas de don Firone y las de la obra social donde trabajaba Damaris. Ahora ellos no estaban. Al menos conservaba el perro del viejo, según pensaba, pero no conservaba nada de ella, salvo un cuadro pequeño con un paisaje de montaña firmado, con el propósito de que la recordara siempre y que por eso lo tenía colgado en el comedorcito de su cabaña. Ahora Damaris no estaba, y su desaparición tan extraña le hacía pensar con seguridad que ese Jonah tendría algo que ver en esto, y ese pensamiento nadie se lo quitaría. Aunque, ¿quién lo haría? Si ni siquiera le había comentado a nadie de la existencia de ese supuesto primo, de ese muchacho puertorriqueño del que nada se sabía. Damaris había evadido sus preguntas insistentes, hasta cuando le había insinuado que no le convenía como pareja, situación que una vez enojó mucho a la muchacha, porque en esa ocasión saltó furiosa a explicarle que nada de eso existía entre ellos, solo una situación de obligaciones, de responsabilidades familiares, y que ese muchacho era pariente lejano de su madre. Además, le había solicitado a ambos ancianos que no se hablara más del asunto, que ella los quería mucho, pero les pedía justamente por la confianza y el cariño dispensado entre ellos, que no le preguntaran más de esa situación. Ninguno de los ancianos comentó ni se quejó más por ciertas conductas del tal Jonah. Erika, a pesar de haberlo visto en muy pocas oportunidades, le encontraba una mirada muy dura, fría, y un trato poco afectivo hacia Damaris. Eso era lo que más le molestaba, pese a que se habían enterado que la artista le acercaba alimentos y ponía la mayoría de la comida en los encuentros. Hasta se habían percatado los ancianos que ella le hacía entregas de dinero y remedios. La vida tan montaraz de doña Erika le había enseñado a callar. Su silencio era como la aquiescencia de los jariliares tras las piedras, la rudeza de los yuyos y la impenetrabilidad de la tierra yerma de la montaña. Pero no podía evitar el dolor. Miró nuevamente las estrellas y debajo de su coraza rústica blandía una espada que deseaba atacar al presunto culpable. Con la cabeza apoyada sobre el cabezal de la hamaca, recorría una a una las brillantes estelas del cielo más luminoso, con la luna creciente, al son de la brisa tibia. Se preguntaba en cuál de ellas estarían Damaris y don Ernesto. También formaba parte de sus interrogantes si se encontrarían entre ellos en el supuesto más allá, y si sus almas la esperarían a ella cuando le tocara partir. Tuvo que confesarse a sí misma que le pesaba mucho la soledad,
que hasta entonces la montaña le era agradable, que hasta los crudos inviernos no agredían su tundra interna ni su corazón de piedra. Pero ahora todo era distinto. La piedra se había roto y había dejado en su rasgado brotar la sangre tibia de un amor dulce pero desolado. Se sentía a sí misma más débil y doliente. No quería llegar nunca a esas blanduras, pero el dolor había hecho lo suyo. Las pérdidas de esos dos seres, compañías de historias pasadas, relleno de sus oquedades, había horadado y pulverizado su armadura, dejando entrever y al descubierto su alma desprotegida, frágil y vulnerable. No pudo evitar las lágrimas rodar por su rostro surcado de infinitas arrugas, marcando como un ácido su piel acartonada y castigada por los ataques actínicos. Trató de frenar sus emociones. Era un ejercicio prometido a sí misma durante muchos años, desde que se decidiera al ermitañismo en su retiro a la vida de campo. Pero juró al cielo hablarle de ese muchacho malo a los policías. Al menos ella sabía dónde vivía, sabía de su secreto escondido entre Dánmaris y ese hombre que de seguro la tendría sometida, obligada, quién sabe a qué. ¿Qué habría hecho con ella? Se preguntaba dolida y por momentos desesperada. Sin embargo, en esa aparente paz nocturna, tampoco Erika pudo evitar la evocación de otra sombra. ¿Dónde estaría ese tal Dante Firone? Desde que don Ernesto falleciera, no le había visto ni un pelo, ni siquiera para preguntar por Tino. Se interrogó también a sí misma si se haría cargo de todo lo de su amigo anciano. Ese muchacho no le agradaba, y por algo don Ernesto se había alejado tanto de su familia. Ese tal Dante le parecía demasiado engreído y siempre ostentando con autos distintos, cada vez más raros y nuevos. ¡Ay!, se dijo, cuánto dolor de esta vida.